Detonar significa provocar un gran ruido. Conversamos con las personas que detonan ideas, proyectos, movimientos, líderes de la comunidad cuyas decisiones impactan a más personas. Detonantes, acciones que lo cambian todo. ¿Qué tal, amigos de Detonantes? Me da mucho gusto saludarles. Gracias por acompañarnos en una nueva entrevista, una nueva plática, esta vez con Carolina Beauregard, quien es candidata al Distrito 12 Federal para repetir justamente en el Congreso de la Unión en la Cámara de Diputados a nivel federal. ¿Cómo estás, Caro? Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes, Héctor. Pues feliz de estar contigo y con tu auditorio. Bienvenida a Detonantes y pues preguntarte de entrada, ¿cómo fue que empezaste en la política? ¿A qué edad decidiste quiero dedicarme a eso? Pues fíjate que yo fui una niña pues rara porque siempre me interesó la política. Te estoy hablando que era muy chiquita cuando en el 94 mataron a Luis Donaldo Colosio. A mí me llamó muchísimo la atención y me quedé viendo la transmisión de Jacobo Saludowski. Me acuerdo que fueron no sé cuántas horas, 10 horas, no sé cuántas, y yo me quedé viendo la transmisión y a mí fue algo que me impactó. En mi casa siempre se habló de política. En la sobremesa, mi hermana, tengo una hermana gemela, se empezaba a hablar de política y era de, pues, chao, ¿no? De chiquita, 7, 8 años, se iba. Pero yo siempre me quedaba y escuchaba la plática de los adultos y pues nadie me corría, entonces yo me quedaba ahí y escuchaba pues la situación del país. En mi casa, aunque no eran militantes del PAN, sí eran como muy pro PAN, ¿no? Entonces después cuando me tocó decidir un partido político, para mí fue como lo más natural, Eso lo te más iba a normal. preguntar, o sea, ¿tus padres no militaban, no participaban en vida pública? No participaban, tuve un tío, el hermano mayor de mi papá, que fue diputado federal del PRI. Ajá. Y él, me acuerdo también, pues por ese entonces, igual como de 6, 7 años, de haber visto su cierre de campaña, de haber visto un poco como sus discursos, las pláticas de sobremesa, y esas fueron como conversaciones, un momento en la historia de mi familia que me marcó. Pero me marcó para como participar en política, porque de todo era queja además, o sea, no estaban a gustos con lo que se estaba viviendo, sobre todo en esos años en el país. Y cuando después pues me hice consciente, para mí lo normal, lo natural, como decía, pues era el pan. Oye, y ahora que mencionas esa época, que bueno, más o menos somos de la misma rodada, Sí. claro, en esa época, pues justo era el PRI, el del gobierno, el del poder, que llevaba muchas décadas, y el PAN oposición, luego llegó al gobierno, nos tocó verlo, y hoy, bueno, pues ya sabes, la crítica es pues que si son lo mismo, que cómo puede ser que estén juntos. Tú ya lo viviste en esta legislatura que va terminando y ahora vas en campaña nuevamente en el PRI, PAN, PRD. ¿Cómo es? ¿Cómo distingues tú a los partidos por separado y como coalición? Pues yo estoy orgullosa de representar a la coalición de PAN, PRI, PRD, porque además también en el 2021 fui siglada por los tres partidos, porque considero que hoy hay dos bloques en el país. Estás del lado de la democracia, la construcción de instituciones con sus errores, pero finalmente de las libertades. Si algo hay que reconocerle al PAN y al PRI fue la construcción de instituciones, que perduraron en el tiempo, que cada gobierno las fue mejorando y que hoy lo que hemos visto en estos 6 años es la destrucción de estas instituciones, es el callar a las voces críticas. Y si bien en el PRI, pues durante muchos años se vivió ciertas actitudes también autoritarias, creo que al final fue evolucionando y se fueron adaptando a los tiempos. O sea, el PRI dejó de ser autoritario en algún momento. Me parece que el PRI hoy es un partido mucho más demócrata, porque además, qué hubiese impedido al PRI formar parte de la coalición con Morena? Después que vimos una gran persecución contra el presidente nacional del PRI, contra Alito Moreno, era una embestida brutal ahí en Campeche. ¿Qué le hubiese impedido aliarse con Morena? Nada. Morena todo el tiempo estuvo lanzando guiños para hacer pues un partido de estos partidos que absorbe todo. Entonces me parece muy relevante y muy valiente de parte de los priistas y perredistas de posicionarse en este lado como oposición, que es mucho más incómodo, que es un lado donde eres mucho más criticado, donde todavía hay pues cierta
pues, cierto cariño, cierta aceptación por parte del presidente. Entonces, no es fácil ser oposición. Entonces, claro que hay que reconocérsele este esfuerzo, porque además yo, como en su momento en el 21 les decía a los ciudadanos con los que me tocaba platicar, que fue la primera vez que fuimos en alianza PAN, PRI, PRD, sobre todo PAN y PRI, era de, a nosotros no nos van a escatimar que nosotros no estuvimos del lado del país, del lado de México, porque en Venezuela se les criticó siempre que por eso tienen más de 25 años de estar en un régimen populista, autoritario, porque la oposición se dividió y porque cada quien vio por sus intereses particulares y no por el bien de Venezuela. Y hoy todos los venezolanos que son, o la mayor parte de los que son oposición, no están ya en el país. Los que tenían posibilidades se fueron. Y en México no pueden decir eso. Cuando había un riesgo de regresión autoritaria, o como hoy lo hay, lo que hicimos los partidos de oposición fue unirnos, porque creo que esa también es la tendencia del mundo, ir hacia dos bloques, como sucede en Estados Unidos y como hoy lo estamos viendo. Estás del lado de Morena, de ese bloque autoritario, de ese bloque de destrucción, de ese bloque de chapulines y acomodaticios que anteponen sus intereses personales al bien del país, o estás del otro lado, donde hay que construir, donde por supuesto hay mucho mayor diálogo, apertura, y donde, insisto, no es sencillo, porque lo que estamos viendo es que este régimen además ataca a la oposición, ataca más a la oposición que al crimen organizado. Entonces, insisto, no es sencillo, y por eso creo que no hay que regatearle a los tres presidentes nacionales de los tres grandes partidos de PAN, PRI y PRD que hayan antepuesto a los intereses de México a los intereses particulares de cada partido. Estos años en los que, bueno, tú fuiste parte del Congreso de la Unión, que fueron coalición y, bueno, dentro del propio Congreso a nivel legislativo, de repente no iban juntos en todas. De repente el PRI tomaba su propio rumbo, el PAN o el PRD. Finalmente hay libertad, hasta individual debería de haber, ¿no? Pero sí. En ese sentido te pregunto, ¿realmente hay un PRI que quiere independizarse, que quiere, o sea, un Alito Moreno que es tan criticado, realmente no tiene cola que le pisen? O sea, sí es alguien que amerita liderar este proyecto. Pues yo creo que con Alito frenamos la reforma, frenamos la reforma eléctrica, en la que hoy no sería posible tener hasta lo más sencillo como calentadores solares en cada casa de este país, o los calentadores solares que hoy Morena regala. Con el PRI, con el PRD, frenamos y nadie se dobló. Al contrario, hubo diputados del Verde y me parece que es del Verde y del PT, que una se fue con nosotros con el PAN y otra se fue a MC, que no votaron con Morena en esa reforma de 2022 de la reforma eléctrica. Gracias al PAN, PRI, PRD, frenamos también la destrucción del INE. Hoy ni siquiera tendría sentido ser candidato, porque entonces hubiésemos regresado a los tiempos donde el gobierno organiza las elecciones, lo cual pues, ya sería hacer las maletas, porque esto ya sería un camino sin retorno pues, al autoritarismo. Y eso fue gracias al PAN, PRI, PRD. Entonces, insisto, el PRI, pues hoy está, el Morena hoy está llena de priistas, de panistas y de todo aquel que quiere irse con ellos. Me platicaba la otra vez con uno de Morena que ya está con nosotros y me decía... O sea, también hay chapulines de regreso. Sí, también hay, claro, pero este señor me decía, nos va a apoyar a nosotros, no va a renunciar a su militancia, pero bueno, es un tema personal. Pero me decía, hoy tú tienes más posibilidades de estar en Morena, de que tener una candidatura si dijeras hoy me voy del PAN, a yo que soy fundador. Y creo que tiene toda la razón. Y como bien lo dijo el secretario general de Morena, que pues se tenían que jalar a panistas o priistas porque sus fundadores no ganaban elecciones. ¿Y por qué? ¿Por qué es eso? Pues yo creo que al final Morena pues quiere llegar al poder al precio que sea. Y eso tiene costos. Y los costos los vamos a ver el 2 de junio, porque a la gente le molesta. Tú supieras que yo, cuando llegué a la Cámara, una de las iniciativas que presenté es la ley antichapulín, que si tú llegas siglado por un partido político, no puedes cambiarte de partido, sino que tengas que ser nombrado como diputado sin partido. No independiente, diputado sin partido. Uh-huh. Porque es también como un engaño a la ciudadanía. Tú fuiste por un partido, firmaste una plataforma legislativa
y a la mera hora engañar a la gente y cambiarte para quien votó por alguien del PAN y decir tú vas a frenar los excesos de Morena y después que te pasas a Morena, pues por supuesto que es una afrenta al voto ciudadano. Y lo mismo de regreso, ¿no? Entonces, pues hay que respetar el sentido del voto de los ciudadanos. Esa iniciativa no fluyó. No prosperó. Está congelada en comisiones, pero fue una de las que más personas se me han acercado para decirme, eso de verdad nos molesta, vaya, porque de verdad no puede ser que estas personas cambien de partido político de acuerdo a sus intereses y no haya ninguna consecuencia. Detonar significa provocar un gran ruido. Conversamos con las personas que detonan ideas, proyectos, movimientos, líderes de la comunidad cuyas decisiones impactan a más personas. Detonantes, acciones que lo cambian todo.